Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Un montón de nombres extraños. Creo que algunos ya sacaron ideas para sus hijos. Déjeme orar y seguimos con la serie de Génesis. Señor, te doy gracias por el día de hoy. Padre, te ruego que tu palabra reine. Padre, que Cristo sea exaltado. Danos entendimiento para atesorar más a tu Hijo. Señor, te ruego que nos hagas conscientes de nuestra condición y de nuestra desesperada necesidad de tu misericordia. Padre, anhelamos por una ciudad mejor y te ruego que esta mañana ese anhelo de tu reino pueda ser más claro en tu iglesia. Señor, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Hace muchísimo tiempo era muy pequeño y siempre quise una motocicleta. No sé por qué, ni siquiera sabía, creo que andar en bici, pero era mi sueño. Un día vi una moto y se me hizo algo padrísimo tener una moto, y después de ahí yo creo que tenía como 5 años y cada Navidad sin excepción, me acuerdo que le pedía a mis papás una motocicleta. Jamás me la dieron. Llegué a dudar del amor de mis padres. Llegué a dudar de la sabiduría de mis padres. Llegué a dudar de la bondad de mis padres. ¿Cómo es posible que a mi papá le alcanza para comprarse un coche y a mí no me puede comprar una motocicleta? ¿Dónde está el amor de un padre? Y llegué a pensar eso como hijo. No sé si a ti te pasa que tienes sueños, tienes anhelos y has estado año tras año, tal vez semana tras semana, orando a Dios que en su misericordia te pueda dar este sueño. Y esperas y no hay nada y llegas a dudar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Vamos a tratar de hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita y vamos a encontrarnos con una historia, la Torre de Babel. Y en esta historia la idea teológica que vamos a ver, bien sencilla, es que Dios está dispuesto a destruir tu ciudad para construir una ciudad mejor. ¿Sale? Entonces, ese es el propósito de estos capítulos. Que Dios está dispuesto a destruir tu ciudad
para construir una ciudad mejor. Y vamos a ver cómo se va viendo eso en la vida del cristiano. Entonces, ¿te acuerdas? La semana pasada vimos a Noé, vimos que Dios destruye su creación, que Dios llama a Noé no porque era mejor que los demás, sino porque Dios tiene una promesa que cumplir. Dios está en un plan de redención y Dios está haciendo su plan, cumpliendo su plan. Entonces Dios ve con misericordia a Noé y lo llama, y entonces Noé puede salir libre de este diluvio. Vemos que Dios cumple su promesa en Génesis 3. Desde Génesis 3 Dios está escogiendo a pecadores para que su nombre sea glorificado. Vamos al versículo 10 y se le conoce como la tabla de naciones. Ahora, lo que vamos a hacer en este capítulo, en el versículo 10, te lo voy a resumir, porque el propósito del capítulo 10 no es un estudio etnológico, no es que empecemos a ver con detalle cómo es que las naciones se empezaron a dispersar. De hecho, hay generaciones que se saltan. Nos está dando el autor un resumen de cómo es que las promesas que se le dieron a Noé se están cumpliendo. A Noé después del diluvio le dijo: ve, sé fructífero, multiplícate, pobla la tierra. Entonces en su misericordia Dios está cumpliendo su promesa. Hay varias personas que se están multiplicando. Vemos ahí del versículo 2 al 4 los hijos de Jafet. Vemos que están ahí en las costas, van creciendo ahí en las costas. Del versículo 10 al 20, los hijos de Can. Vamos a llegar hasta los hijos de Sem al final, pero en el versículo del 6 al 20 son los hijos de Can. ¿Te acuerdas quién es Can? ¿Te acuerdas lo que pasó después cuando se acaba el diluvio? Cuando Noé está ahí descansando, se emborracha. ¿Te acuerdas lo que pasa? Noé termina maldiciendo a Ham. Su descendencia queda maldita. Vemos cómo el legado de Adán, el legado de Caín resurgen. Vemos el pecado del hombre otra vez, un nuevo comienzo otra vez. Llega el hombre a arruinarlo, llega el pecado del hombre a ensuciarlo, y entonces vemos ahí los hijos de Can, descendiente de Ham. Vemos el versículo 8, dice: Cush fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero de la tierra. Nos está describiendo ahí la familia de Can, ¿sale? Los hijos de Ham. Aquella persona que fue y vio la desnudez de su papá. Entonces nos describe ahí a Nimrod, el primer guerrero, el primer rey, la primera vez que aparece ahí en toda la narrativa del Antiguo Testamento. Rey o reino, es la primera vez, y aparece con Nimrod. Y fíjate, lo describe como conocido como el primer guerrero de la tierra ante el Señor. Ante el Señor también se puede, muy probablemente es en contra del Señor. O sea que se nos está dando una descripción de un hombre muy poderoso, de un hombre muy capaz, de un hombre muy exitoso, de un hombre que es guerrero, cazador, pero no se nos da la descripción de un hombre que está viviendo delante del Señor como Enoc vivió delante del Señor, ¿te acuerdas? Se nos está describiendo a un hombre que vive en contra de Dios, opuesto a la voluntad de Dios. Se nos está dando el linaje de este Ham, de este Can, de los descendientes que fueron malditos. Estas personas después van a llegar en el próximo capítulo y van a empezar a construir una ciudad. Y vamos a ver qué va a pasar con esa ciudad. El autor nos está dando el contexto de quiénes son estas personas. Y entonces dice que es un gran guerrero en contra del Señor. Construye 4 ciudades. Comentaristas están de acuerdo en que estas 4 ciudades son un intento de acaparar o de gobernar los 4 rincones de la tierra. Entonces crea 4 ciudades muy importantes, muy grandes. Las crea en las 4 coordenadas, en los 4 rincones de la tierra, hasta donde él podía alcanzar. Llega y crea 4 ciudades conectadas, crea un super reino, crea el reino más grande que se ha visto en la historia de la humanidad hasta ese entonces. Es el gran Nimrod, es un guerrero,
es un soberano y entonces crea a Babel, Erec, Akkad y Calne. ¿Te acuerdas Caín? ¿Qué pasó con Caín cuando fue sacado de la tierra porque había maldecido la tierra con la sangre de su hermano? Entonces se le dice que vaya y viva como un prófugo, que viva sin descanso, que viva sin familia, sin Dios, sin tierra. ¿Te acuerdas lo primero que hace? Construye una ciudad. ¿Y te acuerdas lo que habíamos dicho que era esto? Era la expresión de su rebeldía. Dios le había prometido que a pesar de lo que este Caín había hecho, Dios lo iba a proteger, que Dios lo iba a cuidar. Caín estaba angustiado porque estaba pensando que lo iban a matar como él mató a su hermano. Entonces Dios le dice, no te preocupes, he hecho un pacto delante de ti por pura misericordia. Pero entonces llega Caín, sale y construye una ciudad amurallada. ¿Te acuerdas que habíamos visto el sentido? Que era un lugar para protegerse, un lugar para reinar, un lugar en total desobediencia a la promesa de Dios. Aquí vemos que este Nimrod crea un superreino, 4 ciudades conectadas. Es el primer rey. Es el primer reino. Y entonces hay una mención de una ciudad, Sinar. Y esta ciudad va a aparecer a lo largo del Antiguo Testamento como una ciudad, como una meca de falsa religión. Vamos a ver cómo es que el pecado va creciendo, el pecado no va disminuyendo, va una degeneración avanzando. Pero fíjate lo interesante de esto. La primera aplicación que me gustaría ver contigo esta tarde es que el éxito no significa la bendición de Dios. El éxito no significa la bendición de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ve a Nimrod. Nimrod es un guerrero famoso, fuerte, una persona que está dispuesta y es capaz de construir un reino, un mega reino. Después de ahí tiene muchísima descendencia, más descendencia que Jafet. Jafet no fue maldecido por Noé. Sin embargo, él tiene muchísima descendencia, es capaz de avanzar cada vez más hacia el este. Ve lo que pasa ahí en el versículo 11. Desde esa región, Nimrod salió hacia sur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Calá y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Calán, otra gran ciudad más al este. No nada más es ahí información aburrida geográfica. El autor te está diciendo que va más hacia el este, cada vez más hacia el este. Fíjate lo que pasa en el versículo 13. Dice, Misraim fue el antepasado de los Ludeus. Está hablando de la descendencia de Nimrod. Los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruseos. Dice, ¿de quiénes descienden los filisteos? ¿Sabes quiénes son los filisteos? Los que se opondrían a Israel, los que tendrían esta religión de adorar al dios Moloch. ¿Has escuchado del dios Moloch? Donde los israelitas están tentados después ahí en el Éxodo a sacrificar a sus propios hijos para asegurar el favor de Moloch. Entonces fíjate lo que está pasando aquí, que es la degeneración de un legado creciendo, aparentemente teniendo éxito, yéndose cada vez más al este. Ve lo que pasa ahí en el versículo 18. Luego, estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza y en dirección a Sodoma y Gomorra. ¿Has escuchado de esas ciudades? Otras grandes ciudades que crearon estas personas, que fundaron estas personas. ¿Sabes qué pasa? Dios destruye estas ciudades. Dios está dispuesto a destruir tu ciudad para construir una mejor. Cada vez van más al este. Cada vez van más al este. ¿Qué quiero decir con que cada vez van más al este? ¿Te acuerdas en Génesis 3 cuando cae el hombre y la mujer? Entonces son expulsados del jardín y son expulsados hacia el este. Y entonces te acuerdas cuando Caín es expulsado, ¿hacia dónde va? Hacia el este.
Y entonces fíjate que no nada más son datos geográficos, que son históricos, sino que también te está dando información que cada vez más están alejándose más y más y más del jardín de Edén, de la presencia de Dios, del reino de Dios. Entonces son expulsados del jardín de Edén, son expulsados hacia el este y cada vez más van hacia el este, hacia el este, hacia el este, van creciendo hacia el este, van fundando ciudades hacia el este. Ahora, dije que el éxito no significa la bendición de Dios. ¿Has escuchado esta frase? Es que Dios me está respaldando. Es que Dios está respaldando mis planes. Es que Dios está respaldando mi vida, mi negocio. ¿Sabes que confundimos el éxito de nuestras vidas con la bendición de Dios? Nimrod era una persona bastante exitosa, como los hijos de ya no me acuerdo cómo se llamaba esta persona. ¿Te acuerdas que tenía hijos muy exitosos? Que eran personas que eran influencers, que eran personas que tenían éxito en el ganado, en las armas, en la metalurgia, que eran conocidísimos, que incluso su hija era conocidísima por ser hermosa. Eran personas exitosas. Ahora fíjate que el éxito no significa la bendición de Dios, ni mucho menos significa la aprobación de Dios. Puedes estar muy alejado de Dios. Dios puede despreciar con todo su corazón lo que estás haciendo. Y sin embargo nos confundimos y pensamos que el éxito significa la bendición de Dios. Nimrod estaba siendo bastante exitoso. Era capaz de fundar ciudades por doquier. Sus hijos eran bastante exitosos. Todo lo que tocaban se volvía en oro aparentemente. Iban creciendo más al este. En otras palabras, su crecimiento era separado de Dios, más hacia lo que no era Dios. Cada vez iban alejando más de Dios. Iban creciendo, estaban siendo exitosos y al mismo tiempo Dios estaba abominando lo que estaban haciendo. Déjame sugerirte que es un gran peligro para el cristiano, llegar a pensar que su éxito laboral, que su éxito financiero, que su éxito personal significa la aprobación de Dios. Y entonces empezamos a medir la aprobación de Dios, la bendición de Dios, el beneplácito de Dios conforme a las condiciones que estamos teniendo en nuestra vida. Y lo contrario también aplica. Medimos el abandono de Dios si nuestro negocio no está siendo un éxito, si estamos teniendo dificultades incluso en nuestra vida espiritual. Estas personas llegaron a confundir el éxito con la aprobación de Dios. Fíjate que el pecado va creciendo, hay una degradación, hay un retroceso. Fíjate que el pecado cada vez más va controlando a las personas. ¿Te acuerdas lo que Dios le había dicho a Caín? Génesis 4, versículo 7, si hicieras lo bueno podrás andar con la frente en alto, pero si haces lo malo el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. En otras palabras, o dominas el pecado o el pecado te dominará. En otras palabras, ¿te acuerdas? Owen, el puritano, nos decía: sigue matando el pecado o el pecado te matará. Fíjate esta cita de un autor desconocido. Dice: un pensamiento cosecha una acción cosecha un carácter, tu carácter cosecha tu destino. Un pensamiento cosecha una acción cosecha tu carácter cosecha tu destino. Estas personas van tomando acciones. Estas acciones van formando un carácter. Este carácter va formando un destino, un legado. Y entonces llegamos al capítulo 11. Y este es el epítome, este es el punto alto de estas personas, de esta familia de Nimrod, de esta familia de Can, de esta familia que desobedeció a Dios. Y fíjate entonces hasta dónde llega esta familia. En el versículo 1 del capítulo 11. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura, o sea, un valle, en la región de Sinar, y allí se asentaron.
Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Se nos dice que ¿qué gente? La familia de Nimrod. Nos está el autor dando el trasfondo. Fíjate, se asientan en un valle. Se asientan en un valle y la ironía es que quieren llegar al cielo desde un valle. ¿Sí te das cuenta de la ridiculez que es eso? Del orgullo humano, del egocentrismo, de lo que hace una persona megalómana, una persona con complejo de deidad, que ignora sus limitaciones. Olvídate de las limitaciones geográficas, olvídate de las limitaciones físicas, y llega y quiere construir una ciudad, quiere construir una torre. Fíjate lo que dice, vamos a hacer ladrillos, vamos a cocerlos al fuego. Fíjate en cómo se están expresando. Vamos a hacer ladrillos, vamos a cocerlos al fuego, construyamos una ciudad, nos haremos. Este lenguaje de vamos a y lleguemos a y haremos se llama cohortativo divino. Sé que es una palabra ¿qué significa? Este lenguaje es propio de Dios. Este lenguaje es propio de Dios. Lo vamos a ver más adelante cuando después dice Dios, bajemos a ver qué es lo que están haciendo. Dios utiliza plural, se llama el plural divino. Y entonces es una expresión de realeza, cómo se expresa Dios en el Antiguo Testamento. Después en el Nuevo Testamento lo conocemos como Dios trino. Pero fíjate que Dios, ahorita lo vamos a ver después en Génesis 1, cuando dice creemos. Vamos a crear y Dios creó y entonces crea al hombre, crea a los animales, crea al cielo. Y entonces fíjate cómo Dios expresa, vayamos, creemos, hagamos. Fíjate aquí. El hombre utiliza el mismo lenguaje que Dios. En verdad el hombre se le está creyendo. En verdad se le está creyendo. O sea, piensa que puede hacerlo como Dios. Vamos a hacer ladrillos. Vamos a cocerlos al fuego. Construyamos una ciudad. Nos haremos. Evitaremos. Si sabes el propósito de esta ciudad y de esta torre. Construyamos una ciudad. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Querían hacer un nombre para ellos mismos. Querían ser conocidos. Querían ser inmortales. Querían crear un legado separados de Dios. Ahora fíjate que dice aquí, para evitar ser dispersados. ¿Te acuerdas lo que Dios le había dicho a la humanidad en Génesis, después de la creación? Vayan, poblen la tierra, sean fructíferos, multiplíquense. Después, ¿te acuerdas lo que le había dicho Dios a Noé? ¿Te acuerdas lo que le dijo a Noé después del diluvio? Vayan, multiplíquense, sean fructíferos. Génesis 1, versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Génesis 8, versículo 17. Saca también a todos, está hablando a Noé, los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es crear imago Dei, representantes que se multipliquen, que lleven gloria a Dios, que representen a Dios. Pero fíjate, llega el hombre, llega la humanidad, llega Nimrod, crean un imperio. Y entonces dice, para evitar, versículo 4 del capítulo 11, y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. No están utilizando rocas y mezcla, dice que ahora están utilizando ladrillos y asfalto. Piensan, entonces, bueno, si antes utilizábamos rocas, piedras y mezcla y lodo, ahora creamos ladrillo, asfalto, están confiando en sus innovaciones tecnológicas, piensan que son suficientes, que eso es suficiente para protegerse de Dios. La idea de una ciudad fortificada, no muy diferente a Caín, es para
protegerse de Dios. Ponte a pensar en eso. Quieren ser soberanos, no quieren cumplir lo que Dios les había dicho. Ponte a pensar, trata de imaginarte por qué es que no quieren cumplir lo que Dios les había dicho. Tal vez miedo, tal vez rebeldía, tal vez desconfianza en Dios. No sé, chance, ojalá y no, pero nos vaya a caer otro diluvio. Vayamos a multiplicarnos, vayamos a expandirnos en la tierra y qué hay más allá. ¿Qué le va a pasar a mis hijos? ¿Qué le va a pasar a mi esposa, a mi esposo? ¿Por qué si podemos estar acá? Últimamente es desconfianza en Dios, en la protección de Dios, no muy diferente a lo de Caín, y entonces confianza en sí mismo, llegar ellos mismos, construir un imperio, amasar sus propios recursos para evitar ser dispersados. Y entonces fíjate lo que pasa. Es el orgullo humano, es la confianza en sí mismo, es procurar tu reino, tu voluntad, tu seguridad fuera de Dios. Es confiar en que el humano sí puede. Si se esfuerza, si se decide, sí puede. Que al final de cuentas el humano no es tan malo. Es lo que llega a pensar el humanismo secular. El humano no es tan malo, el humano lo que necesita es una ayudadita nada más para cumplir sus sueños. Pero el humano en verdad, el ser humano no es tan malo, no es tan depravado. O sea, nosotros por nosotros mismos sí podemos tomar la decisión correcta. Si necesitamos a Dios, lo necesitamos nada más como un ánimo, como que nos eche porras, que nos recuerde qué tan asombrosos somos. Pero últimamente no lo necesitamos, es un vestigio del hombre que no ha evolucionado. No necesitamos a Dios, podemos nosotros, confiando en nuestros propios recursos, ser autosuficientes, procurar nuestra seguridad. Ese es el humanismo secular. Te diría que hay otro humanismo que es el humanismo cristiano, que se dice que entonces Dios va a cumplir mis sueños, que es mis sueños que no son tan malos, que son buenos, y entonces yo me acerco a Dios para que bendiga mis sueños. Estaba escuchando una canción hace una semana, y esta canción es de un grupo cristiano. Y en esta letra estaba escuchando, en verdad sin excepción, todas las letras que estaba escuchando de estas personas, te diría que era un humanismo secular, abrazado como un humanismo cristiano. Y entonces todas estas letras eran que con fe todo es posible y Dios me va a abrir todas las puertas y Dios va a aplastar a mis enemigos y yo voy a salir victorioso. Y últimamente es tu reino, tu voluntad, orando a Dios, no que se cumpla su voluntad y su reino, sino que oras para decirle a Dios lo que quieres que cumpla. Lo que tú piensas que debería de ser tu ciudad y tu reino y cómo deberían de pasar las cosas en tu ciudad. ¿Eres tú confiando en tus propios recursos, en tu propia sabiduría, en tu propio asfalto y en tus propios ladrillos? Pensando que tú puedes llegar y decirle a Dios lo que debería de hacer, lo que no debería de hacer y cómo lo debería de hacer. Te diría que el humanismo bíblico es aquel humanismo que reconoce la depravación humana, las limitaciones del ser humano, que reconoce que nuestro valor no es un valor honestamente intrínseco, que es un valor siempre a la luz de la gracia de Dios, que nosotros somos imago Dei, aunque deformados, aunque limitados, aunque depravados, nuestro valor siempre radica dependiente en que somos creados. No somos creadores. Somos creados y nuestro valor siempre radica dependientes de su gracia, de su misericordia. Pero llega esta persona, llega este reino, empiezan a crear, empiezan a planear, empiezan a confiar, empiezan a decir que no son tan malos, empiezan a decir que tienen esto y no necesitan ya más de Dios. Fíjate el versículo 5. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo.
si te das cuenta de la ironía aquí, llegan a construir una torre, una ciudad que llegaría al cielo. Va a llegar al cielo. Ellos están seguros que va a llegar al cielo. Va a llegar al cielo para decirle a Dios lo que debería de hacer, o tal vez para derrocarlo y para que su ciudad sea el reino. Entonces fíjate lo que pasa. El Señor bajó para observar esta ciudad. O sea, que su torre, aparentemente inexpugnable, fuerte, alta, no se podía ver desde arriba. ¿Te das cuenta de eso? Es Dios que tiene que bajar a ver la fortaleza de estas personas. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos, fíjate, ahí está el plural divino. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos mismos. Ahora fíjate lo que pasa. Dios, al hacer esto, no es que está temeroso de que van a llegar al cielo. Cuando dice, este es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo van a lograr, Dios está hablando de que su dureza, de que el corazón, de que los planes de separarse de Dios, de pensar que son autosuficientes, de pensar que su tecnología es suficiente, que su poder es suficiente, que su ejército es suficiente. Está hablando de la dureza de su corazón. No es que Dios llega y dice, no vayan a llegar al cielo. Entonces fíjate lo que está pasando. Dios confunde a estas personas, los separa, pero fíjate que es la misericordia de Dios destruyendo su ciudad. Fíjate que es la misericordia de Dios no dándote lo que muchas veces anhelas. Es la misericordia de Dios destruyendo tus sueños. La misericordia de Dios destruyendo tu ciudad. Entonces aquí hay algo interesante. En el hebreo, Babel significa confundir. Y en el hebreo, ladrillo es totalmente Babel, pero al revés. Entonces fíjate lo que está pasando. Literalmente, las personas ladrillo se utiliza como verbo, entonces las personas están ladrillando su ciudad y entonces llega Dios y los confunde, literalmente llega Dios y los desladrilla. Entonces fíjate lo que está pasando, es un paralelismo pero al 100%, uno por uno. Lo que el hombre hace, Dios lo destruye. Lo que Dios construye, Dios lo derroca. Lo que Dios trae, Dios lo quita. Lo que el hombre sueña, Dios lo quita. ¿Te das cuenta de esto? Entonces llega la humanidad pensando que son autosuficientes, que pueden llegar a hacer su voluntad, y llega la misericordia de Dios separándolos, no dejándolos en su propio pecado. ¿Te acuerdas Romanos 1? Que dice que Dios en su justa ira abandonó a las personas, los entregó a los deseos de su corazón. Fíjate qué hubiera pasado si estas personas seguirían ahí, hoy mismo seguirían ahí, tratando de llegar hacia el cielo, confiando en ellos mismos, confiando en sus planes, confiando en su sagacidad. Es la misericordia de Dios destruyendo esta ciudad, confundiéndolos, separándolos. ¿Te das cuenta que en su misericordia Dios puede destruir ciudades? Que en su misericordia Dios destruyó los sueños de Adán y Eva en el jardín del Edén de tener vida eterna y un conocimiento del bien y el mal. Que Dios interrumpió sus sueños. Que Dios en su misericordia destruyó a Sodoma y a Gomorra. Que Dios en su misericordia destruyó las ciudades de los filisteos. Cuando llegamos ahí a Éxodo, a Josué, Dios va y manda al pueblo de Israel a llevar justicia a estos pueblos, que ahora entiende el contexto es desde acá, oportunidad tras oportunidad tras oportunidad habían escuchado de Dios, habían escuchado de la misericordia de Dios desde acá,
Y llega hasta el punto del Éxodo, llega hasta el punto de Josué, donde ahora es tiempo para Dios de destruir sus ciudades, sus sueños, sus anhelos. Ahora es tiempo de Dios de destruir a Babel, de destruir esta torre, esta ciudad. Fíjate el versículo 8 y el 9, de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad y por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma. Otra ironía, se juntan para crear un nombre para ellos mismos, un legado, una fama, y la fama que crean es Babel, confundidos, desladrillados. ¿Te das cuenta? Muchos cristianos viven así, tratando de crear su propio legado, construir su propio nombre, y en ese esfuerzo siguen creando un legado de pecado, de vergüenza, de ignominia en sus familias, de hijos amargados, de hijos separados, de matrimonios dispersados. Quieren juntarse, crear un nombre por ellos mismos. El nombre que consiguen es confundidos. Por eso son conocidos los de Babel, por estar confundidos. Atentaron ser independientes de Dios, atentaron llegar al cielo, destronar a Dios, terminan confundidos. ¿Habrá cristianos acá que están confundidos, que viven confundidos, que siguen intentando levantar una torre para ser soberanos, para confiar en su voluntad, para asegurar comodidad? En vez de confiar en Dios, confían en sus propios ahorros. Dios está dispuesto a destruir tu ciudad, tu fortaleza. En su misericordia Dios puede destruir tu fortaleza. ¿Sabes para qué? Para que puedas acercarte a Él y confiar en Él. Muchas personas viven confundidos, confiando en sus hijos tal vez, en la educación de sus hijos, en su propia educación, en su trabajo. Te diría que es la misericordia de Dios interrumpiendo esos planes. Sería, te diría, la ira de Dios dejándote ser exitoso en lo que te está separando de Dios. Que Dios está dispuesto a interrumpir tus planes. Que Dios no tiene miedo de derribar tus ciudades, tus murallas, tus seguridades, tus ahorros, tus fortalezas, tus dioses. Dios está dispuesto a destruir tus sueños. Les había dicho, vayan, sean imago Dei, imágenes mías, vayan, sometan la tierra, multiplíquense, vivan en dependencia mía, disfruten mi creación. Desconfiaron de Dios, ahora viven confundidos. Nos haremos famosos. Es Dios en su misericordia que destruye tu ciudad. ¿Te acuerdas del otro punto? Para construir una ciudad mejor. Y fíjate lo que pasa ahí en el versículo 10, en el versículo del capítulo 10, del versículo 21 al 31, se nos empieza a hablar de Sem. ¿Te acuerdas que este Noé tiene 3 hijos? Uno de ellos es Sem. ¿Has escuchado de los semitas? Bueno, aquí es donde surgen. Fíjate lo que dice en el versículo 30. Y vivieron en la región que va desde Mesa hasta Sefar, en la región montañosa oriental, en dirección opuesta a donde había ido Nimrod. Nimrod lleva su ruta, su plan separado de Dios. Estas personas de la nada llega y se nos describe que se asientan. Nimrod se asienta en otro lugar, ellos se asientan al oriente. Fíjate en el versículo 25, son los hijos de Eber. ¿Has escuchado de los hebreos? Eberim, los hijos de Eber. Eberim, hebreos, de donde salen los hebreos. Fíjate lo que nos dice en el versículo 25. Eber tuvo 2 hijos, el primero se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra, ya vimos la torre de Babel. Su hermano se llamó Joctán. Fíjate en Génesis 10, Dios está construyendo su ciudad. Mientras Nimrod está construyendo su ciudad, Dios está construyendo su ciudad. Capítulo 10, versículo 21. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano de Jafté, también tuvo hijos. Nimrod está teniendo hijos. Nimrod está siendo exitoso.
Nimrod está construyendo ciudades, Dios está construyendo su ciudad, Dios está haciendo su plan, Dios está construyendo su reino. Fíjate lo que pasa. Sem, antepasado de todos los hijos de Eberim, los hebreos, y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Fíjate, entonces va Sem, Al-Safar, Selach, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Terach, Abraham, Isaac, Jacob, Judá. ¿Te acuerdas quién sigue? José. Después de José, ¿te acuerdas quién sigue? Cristo. Dios sigue construyendo su ciudad. Dios está dispuesto a destruir tu ciudad para construir su ciudad. Nimrod tiene sus descendientes. Dios está trabajando en su plan de redención. Levanta a Judá, a David, a José, a Jesús. Fíjate lo que se nos dice de Abraham en Hebreos. Dios lo llama por su pura misericordia. Y dice, por la fe, en Hebreos capítulo 11, versículo 8, por la fe de Abraham, cuando fue llamado para a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Nimrod está construyendo su ciudad. Abraham va a otro lado. Abraham va a sentido opuesto, llamado por Dios, como Noé, no porque era bueno, por la pura misericordia encuentra favor delante de Dios, porque Dios está dispuesto a hacer lo que sea para cumplir sus promesas. Por la fe, radicó como extranjero en tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Fíjate el versículo 10 de Hebreos 11. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Está viendo que Nimrod está construyendo una ciudad y llega el pueblo de Dios y confían en otra ciudad, en una ciudad mejor. Déjame terminar con esto. ¿Sabes, Babel, qué llega a ser? Babilonia. De todo esto, de Sodoma, de Gomorra, de Babel, se levanta Babilonia. ¿Y te acuerdas cómo termina la revelación bíblica, Apocalipsis? Con Babilonia siendo destruida, la gran ciudad, con sus falsos sacerdotes. ¿Y te acuerdas qué se dice de Babilonia? ¡Ay de ti, ramera, que te prostituiste todos estos años, que fuiste detrás de estos dioses de Baal, de Moloch, que quemaste incienso extraño! Tu final ha llegado. ¿Y te acuerdas qué pasa en el capítulo 20 al 21? La ciudad de Dios, el reino de Dios, el imperio de Dios. Dios está dispuesto a derribar ciudades para construir una ciudad mejor. ¿Y te acuerdas cómo termina la revelación bíblica en Apocalipsis? Entonces todas estas personas, ciudadanos de la ciudad de Dios, adoraban a Dios y le decían, Cordero, porque tú eres digno de alabanza por los siglos de los siglos. Y entonces Dios está dispuesto a destruir tu ciudad para darte una ciudad mejor, para darte a sí mismo. No quiere decir entonces que Dios está dispuesto a destruir tus sueños para darte otros mejor. Pon atención, no estoy diciendo que si tuviste una relación sentimental con alguien, esto quiere decir que si Dios terminó esta relación, te va a dar otra persona más guapa. No necesariamente. La que te dé puede estar más fea o no te puede dar a nadie. Pero Dios está dispuesto a destruir tus sueños para darte otros sueños mejor. ¿Qué sueños? Al final de cuentas, ponte a pensar en esto. Dios va a destruir esa ciudad, va a destruir nuestras ciudades, va a crear su propia ciudad y esa ciudad se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo. Ahí no vas a ver a la chica que te gusta, no vas a estar adorando a esta chica. Si en verdad tu anhelo es Cristo, vas a estar adorando a Cristo, vas a estar encontrando satisfacción en Cristo, ¿te das cuenta? Vas a estar alabando a Cristo, al Cordero. Últimamente la ciudad que Dios provee nos da un gozo mejor, un sueño mejor, nos da un mejor placer, nos da algo mejor, que es Dios mismo. Y entonces si Dios está destruyendo tus ciudades, tus fortalezas, en su misericordia no te está abandonando a esas ciudades, te está levantando tus ojos hacia una ciudad mejor, hacia un gozo mejor, hacia una alabanza mejor, donde todo últimamente se trata de Cristo. Entonces Dios en su misericordia está dispuesto a incomodarte,
Está dispuesto a destruir tus sueños, a decirte amorosamente que tus sueños son bastante mediocres, que necesitas mejores anhelos, mejores sueños, que si estás bajoneado hoy porque esta relación sentimental no funciona, que últimamente la ciudad de Dios, ese amigo o esa amiga van a ser una sombra de lo que Cristo es, de lo que su belleza va a reflejar, de lo que su trono significa, de lo que su redención es, que el cumplimiento de los tiempos es todo acerca de Cristo, no acerca de lo que muchas veces nos afanamos el día de hoy. Déjame terminar con una historia, con un himno y con eso termino. Esta semana estaba un poco estresado por mis hijos, por la seguridad que estábamos viendo en México, por las noticias. Y entonces te confieso que muchas veces soy una persona que me gusta tener control sobre situaciones, sobre la seguridad de mis hijos. Soy una persona que trato de asegurarme que no van a pasar por dificultades. Y cuando me estaba mudando a México con mi esposa, una de esas conversaciones era, bueno, México no es un lugar pues muy seguro. Vamos a venir confiando que Dios es bueno, misericordioso y vamos no a procurar nuestra seguridad, nuestra comodidad, sino vamos a buscar el reino de Dios, a construir el reino de Dios, vamos a ser discípulos, vamos a predicar el evangelio y vamos a confiar que Dios es bueno y vamos a confiar que Dios cuidará de nosotros. Y entonces hay veces que en momentos cuando me falta fe, cuando me olvido de las promesas de Dios, vivo angustiado por la seguridad de mis hijos, por la seguridad de mi esposa, porque algo les vaya a pasar, porque, no sé, vaya a recibir una llamada, que quieren tanto dinero para liberarlo, no sé, hay algo que en verdad que si no me cuido estoy ahí masticando lo que posiblemente puede pasar, ¿no? Y entonces en esta semana estaba estresado, estaba tratando de encontrar una vez más consuelo en las promesas de Dios. No que todo va a salir bien, sino que Dios es suficiente aún en medio de las dificultades. Y estaba en todo esto tratando de planear cómo podía yo cuidar a mis hijos, cómo podía asegurarme. Estaba yo, haz de cuenta que estaba confiando en mis ladrillos y en mi asfalto. Si junto suficientes ladrillos y suficiente asfalto, me aseguraré que nada malo me va a pasar. Y poco a poco estaba confiando más en mis planes que en el cuidado de Dios. Estaba jueves, estaba estudiando esta porción, llega mi esposa, me habla y me dice, oye, que Isaías se cayó de un segundo piso de una ventana. En ese momento no sé de lo que estaba pasando, no sé, se me nubló todo y dije, ok, bueno, está todo bien. Dice, sí, no sé si llevarlo al hospital, le duele mucho su pierna. Y sabes, en ese momento llegué a pensar que con mis planes, con mis ideas, podía asegurar el cuidado de mis hijos, de malas personas, y honestamente ni siquiera lo puedo proteger de una ventana, ni siquiera lo puedo proteger de su propia soncera. Y en ese momento, una vez más, recordé que Dios está dispuesto a cariñosamente, soberanamente, recordarme que Él está dispuesto a destruir mis fortalezas, aquello en lo que confío, para mostrar una vez más que Él es mi confianza, que Él es mi seguridad, que yo no estoy en control de nada. Honestamente no estoy en control de absolutamente nada. Tengo la ilusión, muchas veces me engaño pensando que si hago esto y esto, pero no tengo control de nada. Y doy gracias a Dios que en esto una vez más me recordó que es Dios, que está en control, que es Dios que da y quita la vida, que es Dios que en su misericordia le dé el aliento a mis hijos y el día de mañana se los puede bien quitar y sea Dios bendito. Desnudo salí del vientre de mamá, desnudo regresaré a ella, desnudo regresaré a la tierra,
No tengo control de nada, no puedo asegurar nada. Y una vez más recuerdo que Cristo es mi fortaleza, que Dios es soberano, que su misericordia es suficiente. No quiero ser como Nimrod, no quiero confiar en mis planes, en mis sueños, no quiero llegar a pensar que soy autosuficiente. Déjame terminar con este himno. Cristo, tu voluntad sea hecha siempre en mí. Confiando en tu bondad, yo rindo a ti mi ser en medio del dolor o en medio de la paz. Me rodeará tu amor y nada temeré. Cristo, tu voluntad, enséñame a hacer. Líbrame de maldad y dame sumisión. Lloraste tú también, por eso a ti vendré, oh Salvador, mi bien, sé mi consolador. Cristo, tu voluntad, gustoso acataré. Cumplirla con lealtad, Señor, procuraré. No quiero yo trazar mi senda, sino en ti. Quiero contigo andar y hacer tu voluntad. Señor, queremos hacer tu voluntad. No queremos confiar en nuestros ladrillos, en nuestro asfalto. Queremos reconocer que nuestra vida depende de ti siempre. Padre, que tú eres quien cuida de nosotros, que tú eres bueno siempre, mi Dios, siempre. Y Padre, que podamos reconocer tu bondad, tu soberanía, tu dominio, tu reino, anhelando ese reino donde no habrá pecado, no habrá dolor, no habrá frustraciones, donde, Señor, tú reinarás sobre nosotros, sobre nuestro corazón, sobre nuestra voluntad, y todo últimamente será acerca de ti y de Cristo. Señor, te ruego que en tu pueblo nos des ese anhelo, ese gozo de buscar tu reino, de construir, de vivir para tu reino, sabiendo que últimamente las ciudades que estamos construyendo dejarán de ser. Padre, gracias por todo lo que tú has hecho a pesar de nosotros, que esta semana podemos meditar en esa ciudad venidera, en tu reino, en tu voluntad, y que nuestro corazón sea gozoso en eso, Señor. En Cristo Jesús. Amén.